El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, aquí está hablando el Señor de esa casa: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Vamos a ver. Señor, cuán necesitados somos de tu gracia. Por favor, ayúdanos a escuchar tu palabra de modo que la apliquemos al corazón y que dé fruto para tu gloria. Por favor, recuérdanos que en esta vida presente, incluso si las cosas no salen bien o si hay maldad alrededor, tú sigues reinando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay una parte del reino de Dios que es un poco interesante y que cuando yo la escuché la primera vez yo tuve algo de problema en entender. Y es que el reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. Me explico. Como ustedes saben, los judíos esperaban al Mesías que traería el reino de Dios y establecería su justicia en el mundo para siempre. Cuando fue anunciado el reino de Dios, primero por Juan el Bautista, y después cuando vieron al Señor Jesús, todos estaban expectantes de cómo vendría el reino de Dios al mundo y habría justicia para siempre. ¿Ok? Pero aquí había un problema. El problema es que el Señor Jesús ya había llegado. Todos podían ver en él evidencias que él era el Mesías, pero el reino todavía no se establecía completamente. Todavía no veían a Jesús reinando el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ese es el problema de esta parábola. Nosotros no tenemos necesidad de explicar la parábola del sembrador o buscarle algún sentido, perdón, del sembrador, no, de la cizaña, porque el Señor Jesús ya nos la ha explicado. Miren, vayan a Mateo 36, por favor. En Mateo 36 dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: Y aquí está la explicación. Yo no tengo que decir nada, ¿sale? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el final del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa el que tiene oídos para oír, que oiga? Que pongas atención, que no ignores esto, que más te vale escuchar. Ese es el significado de la parábola, que el reino de los cielos ha sido inaugurado, por decirlo de algún modo, por el Señor Jesús cuando vino a hacer su ministerio terrenal aquí, pero todavía no lo vemos en su plenitud.
Está este aspecto presente y este aspecto futuro del reino. Y creo que lo que la parábola nos enseña es cómo vivir en el mundo mientras nosotros esperamos la plenitud del reino. La plenitud del reino todavía no llega. Todavía no está Jesús reinando sobre todo. Todavía sus enemigos no han sido puestos debajo de sus pies. Ese yo creo que es el sentido de la parábola. Cómo nosotros vivimos en el mundo mientras esperamos la plenitud del reino. Déjenme explicarlo más profundamente. Ustedes recordarán, como les decía hace ratito, que los judíos deseaban un rey, que el Mesías llegara pronto para que los librara de sus opresores, ¿verdad? Especialmente de los romanos. Había un deseo generalizado por el Mesías debido a el hostigamiento, el yugo de los romanos sobre los judíos. El primero en anunciar que el reino de los cielos ya se había acercado fue Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan su predicación? Si no la recuerdan, vayan a Mateo 3. Y creo que les va a hacer bien recordar. Mateo 3, por favor. Y fíjense lo que dice, o cómo era la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te fijas? Aquí está Juan el Bautista diciendo: ya merito llega el reino. Ya merito llega el reino. Y por esa predicación de Juan el Bautista, muchas personas confesaban sus pecados, alistándose para el rey que vendría a juzgar el mundo con justicia. ¿Qué hacían? Confesaban sus pecados, iban y se bautizaban. Y lo mismo intentaron hacer los fariseos. Miren el versículo 6 del capítulo 3. Dice que las personas eran bautizadas por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, escuchen, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ves? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen en decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Y escucha esto. ¿Te acuerdas que él dijo que el reino de los cielos se había acercado? Escucha lo que Juan piensa que va a pasar. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, este rey que viene a traer el reino, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y escucha el versículo 12 porque es muy similar a lo que sucede en la parábola de la cizaña. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, en el fuego que nunca se apaga. ¿Verdad que es muy similar a lo que leímos en Mateo 13? Muy similar. Si ustedes no saben lo que es el aventador, es como un trinche. No sé si ustedes han visto que en las películas de Frankenstein los campesinos llevan unos de estos. ¿Sí? Bueno, esos sirven para varias cosas, para cargar paja, cargar heno, alfalfa. Esos sirven para cargar la hierba, pero otra de su utilidad es precisamente separar la paja del grano. Porque cuando agarras la paja en este instrumento, con el aventador, pues todo el grano se queda abajo. Lo sacudes y se queda el grano y la paja se va. Entonces lo que está diciendo Juan el Bautista es que este que vendría a establecer su reino, vendría a limpiar su era y a recoger su trigo en el granero y quemar la paja. De hecho, él dice, Juan el Bautista, que a todo aquel que no da buen fruto, él lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Esta es la idea que Juan el Bautista tenía acerca del reino por venir. De hecho, nosotros
Más adelante, el segundo predicador de que el reino que se ha acercado ya es el Señor Jesús. Ustedes recuerdan su predicación en Marcos 1:15, donde él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, aquí está el Mesías, ya ha llegado el reino, ya se ha acercado el Mesías que lo inauguró, ya ha pasado el tiempo, ya han pasado 2 años desde que Jesús comenzó su ministerio según el relato de Mateo 13, y todavía los malvados no han sido castigados. Todavía no pasa nada. Ellos siguen ahí. Ellos siguen haciendo daño. De hecho, esta no solamente era la perspectiva de Juan el Bautista respecto al juicio cuando el Mesías viniera. Esto era algo que fue enseñado desde el profeta Isaías. O sea, como 500, 600 años antes de que el Señor Jesús naciera. Escucha lo que dice Isaías 11. Y saldrá un renuevo del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta es una profecía sobre el Mesías. Entonces, otra vez, el problema está en que ellos ven a Jesús ya ahí, ellos lo ven enseñando. Juan el Bautista dijo que el reino se había acercado. Jesús estaba predicando que el reino de los cielos ya se había acercado, que se arrepintieran. El Señor Jesús se la pasó enseñando acerca del reino de Dios, pero sigue habiendo personas malas. Sigue habiendo personas que hacen daño. Sigue habiendo impíos, sigue habiendo personas que no temen a Dios. Y de hecho, yo no sé si ustedes lo saben, pero este es un chiste de predicadores. No sé si ustedes saben, pero antes de Mateo 13 va Mateo 12. ¿Verdad que sí? Es un chiste muy malo de predicadores. Pero es importante. ¿Y por qué es importante? Porque mira lo que pasa en el capítulo 12. Vamos a darle una escaneada rápida. En el capítulo 12, del versículo 1 al 8, ahí está Jesús y sus discípulos están recogiendo espigas porque tienen hambre. Y eso lo permitía la ley de Moisés sin problema, especialmente cuando alguien era pobre. Pero los fariseos, ¿qué dicen? Oh, no comen sin lavarse las manos. Eso era tradición, eso no viene en la ley. Y ellos son poco misericordiosos con aquellos que están en necesidad, ¿verdad? Y luego del 9 al 14, el Señor Jesús sana a un hombre, y porque sana a ese hombre en el día sábado, los fariseos deciden que lo van a matar. Eso dice el versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Ves? Y luego en el 15, del 22 al 37, Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sana de tal manera que el ciego habla, que el endemoniado habla, ve y todo. Y entonces los fariseos dicen, es que él lo hace por el poder de Satanás. Lo acusan de sanar a Satanás, de sanar a este endemoniado por el poder de Satanás, a pesar de tener todas las pruebas que él era el Mesías. Y luego en el 12:38, a pesar de haber visto todas las señales de Jesús y todas sus demostraciones de poder, su sabiduría, su carácter intachable, cómo él cumplía las profecías que estaban hechas en el Antiguo Testamento y todo eso, ellos desacreditan y descalifican todo eso,
pidiendo a Jesús que dé una señal para que ellos puedan creer en él. Una señal hecha, me imagino y pienso yo, hecha según su propio corazón renuente y malo. Y entonces, aquí está el asunto. ¿Cómo es que sigue habiendo personas que son así de malas? Cuando la Biblia dice, y Juan el Bautista enseñó, y el Antiguo Testamento enseñaba, que cuando el Mesías llegara, él castigaría a los malvados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, el reino de Dios estaba tan ahí que Jesús dice en el 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ahora, como un extra nada más, para mostrarles cuán terrible era la situación y cuánto dominio tenían los impíos en la sociedad de esa época y especialmente en Jerusalén, Juan el Bautista está encarcelado. Y lo metieron a la cárcel, ustedes saben, por denunciar que se casó con la esposa de su hermano. Mató al hermano y se quedó con su esposa. Y entonces Juan el Bautista denunció eso y lo metieron a la cárcel, y después Herodías, esta mujer perversa, hace bailar a su hija delante de Herodes y le encanta la danza a Herodes y le dice a esta chica, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino si quieres. Y por consejo de su mamá pide que maten a Juan el Bautista y lo decapitan. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si el Mesías ya había llegado? ¿Por qué todavía no están los malos siendo castigados? Y yo creo que los discípulos entendían bien esta verdad acerca del reino de Dios, que él castigaría a los malos, y también entienden y ven esta aparente contradicción, y por eso ellos se acercan con Jesús, y fíjate muy bien lo que le piden. Vamos a regresar a Mateo 13, por favor. En el versículo 36. En el versículo 36 dice, despedida la gente, entró a la casa y acercándose sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. ¿Se dieron cuenta que Jesús no le puso título a su parábola? Él nomás contó una parábola. Los discípulos sabían que uno de los puntos centrales de esa parábola era ¿qué? La cizaña del campo. Ellos están esperando ver cómo Jesús les va a explicar qué va a suceder. Ellos saben que la cizaña no pertenece al campo. Ellos entienden que el reino de Dios se trata de esta separación del grano y la paja. Entonces, a ver, explícanos cómo va a estar este asunto. Estoy intentando explicarles como el contexto de la parábola de la cizaña, para que ustedes puedan entenderla mejor. Espero estar siendo claro con esto. ¿Vamos más o menos bien? Excelente. Bueno, pues hasta este punto, o hasta cierto punto más bien, ellos comprendieron esta parábola. Así que yo pienso que los discípulos estaban pensando especialmente en los fariseos de Mateo 12, viendo todo lo que pasó ese día sábado, toda la maldad, toda la hipocresía, cómo ellos escondían la verdad del pueblo, cómo ellos odiaban a Jesús. Y entonces ellos están pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Qué está pasando y qué va a pasar con ellos? ¿Por qué todavía no son castigados? Ellos quieren una explicación y Jesús se las da. Y yo quiero animarte con esto porque Jesús hace algo muy maravilloso aquí. Y él nos lo dijo desde Mateo 13:11. Dice, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Yo pienso que no hay mucho misterio en que Dios juzgue al mundo. No lo hay. En que Dios separe a los malos de los buenos, pues es tampoco, es obvio, pues, o sea,
Están sus hijos y están las personas impías, malvadas, los hijos de Satanás. Eso tampoco es muy misterioso. Donde yo creo que sí está el misterio es por qué todavía no los castigas. Uh-huh. Eso es donde yo creo que sí está el misterio. Señor, ¿por qué todavía no los castigas? Y yo siento que eso también es aplicable para ti y para mí, porque nosotros vemos en nuestro mundo corrupción, impunidad, malos gobernantes, criminales, abusadores, personas que descuidan a sus hijos. Últimamente hemos tenido aquí en nuestra ciudad historias tan feas. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no haces nada? Personas a veces de nuestro trabajo que son abusivas, jefes que son pesados y duros, ese compañero de trabajo que es más trácala que otra cosa. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿no ves esto? ¿No ves el sufrimiento no ves el daño que estas personas hacen? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué los dejas? ¿Por qué no los castigas ya? Ese es el misterio. Y Jesús desenvuelve este misterio del reino para ti y para mí. Uh-huh. Y yo creo que es muy valioso, muy valioso. Y creo que nos anima especialmente cuando sufrimos injusticia, cuando sufrimos dolor a causa de la maldad del mundo. Entonces, Jesús explica y le dice, mira, primero que nada, ustedes tienen que entender, le dice a los discípulos, que esto va en 2 tiempos, ¿ok? Hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. Los discípulos pensaban que cuando el Mesías llegara, el juicio iba a llegar, que las 2 cosas iban a pasar al mismo tiempo. Pero Jesús le dice, no va por ahí. O sea, primero hay que sembrar, después cosechamos. Y el Hijo del Hombre vino a sembrar la buena semilla. Vino a hacer que sus hijos se levantaran. Vino a rescatar a los suyos. Vino a levantar a su pueblo. ¿Ok? Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, ese es el primer momento, el momento de la siembra. Este es el momento en el que el Hijo del Hombre, tomando forma de siervo, abre su reino para todos los pecadores que se arrepientan, para todos los que crean en Él. Y lo abre por medio de su muerte y de su resurrección. Él vino manso y humilde a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero en este tiempo de siembra en el que el Hijo de Dios hace que se levanten sus hermanos, también Satanás está sembrando cizaña. Los hijos de Satanás también están creciendo en el mundo. Y mientras no llegue el tiempo de la cosecha, tanto el trigo como la cizaña estarán en el mundo y crecerán juntos. Y ahí estarán. Los hijos del malo estarán junto con los hijos de Jesús. Y mira, nota por favor que en la parábola no es un trabajador del amo el que está sembrando la semilla. El versículo 24 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ajá. ¿El campo de quién es? De este hombre, ¿verdad? Él es el amo del campo, él es el dueño del campo. ¿Y saben qué? Una verdad que es muy importante aquí es que aunque nosotros veamos que nuestro mundo parece que no tenga rienda y parece que nadie lo controla y parece que todas las personas hacen lo que quieren y parece que Dios no hace nada, Él sigue estando a cargo de su mundo. Él sigue controlando su mundo. Él sigue siendo el rey. Él sigue siendo soberano. Ni nuestra maldad, ni nuestros deseos pecaminosos,
ni la maldad de nuestra cultura, ni la impiedad de nuestros gobiernos, ni las faltas a la ley, ni tampoco las injusticias que nosotros vivimos a diario en nuestro país, que son terribles, de verdad terribles. Nada de eso ha hecho que Dios haya dejado de ser soberano. Él, en su sabiduría, ha permitido esto para nosotros por ahora. El trigo y la cizaña crecerán juntos, juntos. ¿No te parece esto un poco maravilloso y desconcertante al mismo tiempo? Que Dios haya puesto a sus hijos en este mundo. Que tú estés aquí. Que Él no desea quitarte de aquí. De hecho, si ustedes están leyendo sus planes de lectura, hace unos días nosotros leíamos Juan 17. Y en Juan 17 el Señor Jesús dice: Padre, yo oro por los que me has dado. Y no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor Jesús desea que nosotros permanezcamos en este mundo por un momento. Él no desea que estemos encerrados en nuestra casa, nosotros siendo cristianos acá, nosotros. Ni tampoco que estemos en un monasterio, ¿no? O que nos hagamos monjes o monjas. No, Él nos puso en este mundo para que vivamos en este mundo. Sin sacarnos de aquí, nosotros vamos a estar creciendo y viviendo aquí por un momento. Él no desea que seas un ermitaño. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Que él siembra la semilla, la palabra, para que dé fruto. Y yo siento que mientras nosotros estemos aquí, Él desea que su palabra siga dando fruto en nosotros. También creo que nos ha plantado aquí, como el hombre de la parábola del trigo y la cizaña. Él dejó ahí el trigo ¿para qué? Para que creciera y madurara y diera fruto, ¿verdad? ¿Para qué estás tú aquí? Para crecer en tu vida espiritual, para madurar en piedad y para dar fruto para su gloria. O sea, tú sigues estando en este mundo por esas razones. Ahora, ese es el tiempo de la siembra. Pero también hay un tiempo de cosecha. El momento en el que el dueño del campo decide que va a cortar toda la hierba. Y entonces va a separar lo que guardará en su granero y lo que pondrá en el fuego. Ese momento los pastores y los teólogos lo conocen como la consumación del reino. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús vino a inaugurar su reino en su primera venida? Bueno, en su segunda venida va a venir la consumación de su reino, donde nosotros vamos a poder ver en plenitud cómo ahora sí Él viene como un juez justo, con una espada en su mano, a traer justicia perfecta. Él ya no va a venir manso, Él ya no va a venir humilde, sino que vendrá como el rey que enviará a sus ángeles para que recojan a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego, como dice la parábola. Ahora mira, yo quiero que notes estas marcas de los hijos de Satanás. Dice que sirven de tropiezo, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos, los que sirven de tropiezo? Ellos se engañan, ellos apartan a otros de la verdad, ellos distorsionan el evangelio y mienten sobre Dios y su reino. Y mira, nosotros tenemos muchísimos maestros falsos que son famosísimos y que engañan a muchísimas personas. Uno de esos fue uno que les puse aquí una vez, que se llama Dante Gebel, ¿se acuerdan? ¿Sí? No, por favor, si alguna vez escuchan algo de Dante Gebel, escúchenlo y vean la falsedad de las cosas que dice. Otro señor que se llama Cash Luna también, hay otro que se llama Guillermo Maldonado, hay una señora muy famosa que se llama Joyce Meyer. Montón de maestros malos. Hay otro que se llama Joel Osteen allá en Estados Unidos.
Aquí en México y en Latinoamérica también tenemos muchos malos maestros. Esos son los que sirven de tropiezo. Señor Jesús dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Terrible, terrible. 2. Esa es la primera marca de los que serán echados al horno de fuego. Número 2, ellos hacen iniquidad. La frase en griego original, yo no sé griego, pero lo investigué, es que practican iniquidad. O sea, estas personas viven como si Dios nunca hubiera hablado, como si Dios nunca les hubiera dicho nada, no valoran la ley de Dios, la desobedecen abiertamente, no ocasionalmente, sino como un patrón de vida, como un patrón de vida. De hecho, Juan 8:44, ahí Jesús habla con los fariseos y les dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces, que una persona sea religiosa no significa que no sea un hijo del diablo. Los fariseos eran súper religiosos, iban al templo, se sabían la Biblia mejor que tú y yo. Sabían los mandamientos mejor que tú y yo. Y tal vez eran mucho más morales que tú y yo. Pero eso no los hace hijos de Dios, ¿ves? ¿Sí? Es algo muy importante, muy importante. Ellos no tienen una cualidad que los hijos de Dios sí tienen. Ellos nunca fueron regenerados en su corazón. Sus deseos nunca cambiaron. Ellos nunca se dieron cuenta de su pecado, de lo horrible de su pecado. Ellos nunca se dieron cuenta de la santidad de Dios. Ellos nunca amaron a Cristo como su Salvador y como su dueño. Jamás. ¿Quién sí lo hizo? Los apóstoles. ¿Te has visto el cambio tan grande en la vida de los apóstoles? ¿Cierto? Grandísimo. Tal vez ellos no se volvieron ricos, tal vez no se volvieron influyentes, tal vez ellos no se volvieron súper elocuentes, tal vez ellos no se volvieron celebridades, pero su vida es una vida de piedad. Ellos no eran perfectos, pero amaban al Señor con todo su corazón. ¿Ustedes han tenido un cambio así, de radical, de profundo? ¿Ha el Señor regenerado su manera de pensar, de sentir, de ver? ¿Ha el Señor cambiado lo que ustedes sentían por su pecado y lo que ustedes sentían por la santidad de Dios y por su justicia? Porque son los hijos del diablo los que serán echados al horno y tienen esas dos cualidades. Sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y mira, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque al final, ninguna otra cosa va a ser más importante que si tú vas al horno de fuego o no al final. Nada va a ser más importante. Nada. Entonces, ¿cómo esta verdad cambia la manera en la que piensas sobre ti? ¿Cómo esta verdad cambia tu corazón? ¿Cómo te afecta la manera en la que escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo afecta la manera en la que te relacionas con Él? Los discípulos pensaban que estos tiempos iban a pasar juntos. Llegaba el Mesías, castigaba a los malos. Pero no, hay un espacio entre esos dos. Llegó el Mesías a sembrar y a levantar su iglesia. Y va a llegar un momento en el que Él vendrá a juzgar. Entonces, aquí viene lo práctico para nosotros. Hasta que Cristo venga, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Va a haber sufrimiento
abuso, dolor, tragedias, corrupción, crimen, impunidad, gente egoísta, homicidios. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el fin del mundo. La maldad no va a desaparecer hasta que Cristo vuelva. Pero, por más que veamos que el mal se multiplica, ¿te diste cuenta que en la parábola el trigo no murió? La cizaña no ahogó al trigo. ¿Y sabes qué? La iglesia, los hijos de Dios, no van a ser destruidos por la maldad del mundo. Ni la maldad del mundo los ahogará tampoco. Eso es algo maravilloso. El Señor Jesús permitirá que la cizaña crezca, pero seguirá teniendo cuidado de su trigo. Él seguirá nutriendo su trigo, Él seguirá echándole agüita a su trigo para que su trigo crezca. Él seguirá nutriéndonos. Cristo seguirá sembrando su semilla. Muchos más hijos de Dios se levantarán y nosotros seguiremos siendo animados, fortalecidos, guiados, consolados, amados, y nosotros seguiremos perseverando por su gracia y por su cuidado. Qué grandiosa verdad para nosotros. Él preserva a su iglesia en medio del mal que crece. Así que, hermano, toma consuelo de eso. Aunque a veces las cosas estén patas para arriba, Él sigue siendo el dueño de su campo. Él sigue siendo el dueño de su mundo. Él sigue siendo soberano sobre el mundo y Él sigue teniendo cuidado de los suyos. Segundo, sé consciente de la realidad en la que vives. ¿Ok? Si tú has sido buen oyente de este sermón, tú te vas a decir, ¿en cuál de las dos? ¿En la presente o en la futura? Porque, pues sí, ahorita el reino de Dios está aquí y se está sembrando, pero también está, ¿sí? ¿En cuál de las dos? Bueno, en las dos. Sé consciente de la verdad, de la realidad en la que vives. Si tú eres un cristiano verdadero, escucha lo que estoy diciendo, porque estoy poniendo el adjetivo verdadero, porque también hay cristianos falsos. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú estás en el reino de Dios, como todo aquel que ha escuchado con fe el Evangelio, como todos los que se han arrepentido de sus pecados con dolor y confiando solo en Cristo para su salvación, como todos aquellos que se han sometido a Él como su amo y como su Señor, si tú estás en el reino del Señor, pues esa es la primera realidad que tú debes de tener. Tú vives en el reino del Señor. Uh-huh. Algo que pasa usualmente cuando cruzamos Estados Unidos es que no, cuando vamos a Estados Unidos no nos comportamos como si viviéramos en Estados Unidos, ¿o sí? No tienen una casa allá, no tienen un carro domiciliado allá, no pagan impuestos allá. ¿Por qué? Entonces no viven allá. ¿Ok? Este mundo tampoco es tu casa. Tú eres de otro reino, diferente. Entonces, sé consciente de eso primero. Tú no estás hecho para este mundo. Tú fuiste creado para algo mucho mejor. Tú fuiste salvado para pertenecer al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, sé consciente de eso primero. Si tú eres cristiano, tú vives en esa realidad. Y miren, a las personas que no viven según la realidad las metemos al hospital porque necesitan aprender a vivir en la realidad. Nosotros los cristianos necesitamos recordarnos esa verdad constantemente porque se nos olvida. El ajetreo de nuestra agenda, con las cosas que hace que se nos olvide que este mundo no es nuestro hogar. Pero segundo, si vives aquí, vives en un mundo caído por ahora. Por ahora vives aquí. Vives en un mundo gobernado por Satanás, según 1 Juan 5:9. Un mundo que rehúye la verdad, que odia a Dios.
Y también tienes un corazón que tiene un remanente de pecado, un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, también está esa verdad en ti. No seas ingenuo, ¿sí? ¿Hay muchas cosas placenteras en este mundo? Claro que sí, pero esas cosas no son lo mejor que puedes tener. Y la verdad es que los placeres del mundo, muchas veces más de las que no, alejan nuestro corazón de Dios más que acercarlo. Entonces, vives ahí. Vivimos en este mundo malo, que tiene tantas cosas mal, y de verdad deseamos el día en que Dios establezca su reino. O sea, ya queremos dejar de pecar, dejar de ser inconsistentes, dejar de sentir vergüenza por las maneras groseras en las que nosotros fallamos al Señor. Nos odiamos ese dolor de ofender a Cristo. No lo queremos. Ya va a haber un día en el que todo eso se va a ir. Se va a ir la tibieza de nuestro corazón. Se va a acabar nuestra fidelidad tan frágil. Nuestro amor por Cristo ya no va a ser débil ni infiel. Miren, llegará el día, como dice ahí a Mateo 13, llegará el día en el que los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Llegará ese día, pero ese día va a ser cuando Él venga. Todavía no. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprender aquí cómo buscar la santidad para la que Dios nos ha predestinado, mientras nuestra carne sigue teniendo influencia en nosotros. Para eso nosotros seguimos teniendo que aprender cómo depender del Espíritu que vive en nosotros cuando todavía no hemos sido perfeccionados. Nosotros tenemos que aprender cómo vivir para Cristo cuando nuestro propio corazón malo lucha por gobernarnos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en estas realidades. Entonces yo te animo, por favor, sé consciente del mal que te rodea, pero también sé consciente del bien que te rodea. Nosotros necesitamos recordar que el Señor arreglará todo en el mundo un día y también arreglará todo en mí. Qué esperanzador y qué consolador saber que Él arreglará todo en mí. ¿Y por qué necesitamos recordar esto? Para que no nos gane la tristeza y el desánimo, hermanos, de ver tanta contradicción de cosas tanto en el mundo como en mi propia vida. No olviden, por favor, hermanos, que el Señor ya ha vencido. ¿Ok? No lo olviden. Él ya ha vencido la muerte, Él ya ha vencido al mundo, Él ya ha vencido el pecado, Él ya ha aplastado la cabeza de la serpiente, Él ha vencido a Satanás, Él ha resucitado. Él ya ha traído su reino, Él sigue trayendo su reino y Él reina. Él reina. Y aunque por ahora, hermanos, Él le ha dado la autoridad a Satanás sobre este mundo, y aunque por ahora nosotros vemos a los malvados incluso a veces prosperar, Él sigue reinando y un día hará justicia. Qué consuelo también para aquellos que buscan justicia y que todavía no la han encontrado. El Señor no ha dejado de ver la injusticia de este mundo. No lo ha hecho. Y por último, entonces, la primera cosa que les pedí que ustedes tuvieran es que sean conscientes de la realidad en la que viven. ¿En cuál? Las dos. La segunda, no olvides que el Señor va a venir un día a establecer su reino y que Él hará justicia. Él va a quitar todo el mal del mundo y todo mi mal también. Y la tercera, por favor, no dejes pasar el hecho de que en esta parábola solo hay dos categorías de hijos. Están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Si tú eres un hijo de Satanás, escucha lo que estoy diciendo. Yo te pido, por favor, que escuches el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio?
El Señor Jesús lo predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cristo ha prometido que a todo aquel que en Él cree, se le dará el derecho de ser llamado su hijo, hijo de Dios. No solamente te perdonará, Él también te vestirá con su justicia y serás perfectamente aceptado por Dios. Y en ese día, el día de la consumación de su justicia, entonces tú estarás entre los que son contados en su reino para siempre. Ese es el misterio de la parábola del trigo y la cizaña. El reino de Dios tiene estas dos caras. Esperamos la consumación del reino, pero el reino sigue activo por ahora. Y mientras tanto, tenemos que aprender a vivir como hijos santos y amados de Dios en un mundo que no es santo y que no ama a Dios.